Decidí leer este libro por las críticas tan buenas que tiene y porque se trata de un tema que me encanta, que es un quién lo hizo, pero que en el fondo tiene otra historia. Los datos del libro son los siguientes. El título, Puerto Escondido. Autor, María Oruña. Género, novela negra, policíaca. Plaza de edición, España. Editorial, Destino. Tapa blanda, es la edición, ebook y audiolibro, hay de los tres. Fecha de publicación fue el año 2015. Páginas 432. ISBN 9788423349524. El costo 18 € en la casa del libro, tapa blanda. Y empezamos. Todo empieza cuando encuentran la osamenta de un bebé en el sótano de una casona colonial que se llamaba Villa Marina, al pie de playa de un pueblecito costero que se llamaba Suances, en Cantabria, España. Esta casa, de propiedad de Oliver Gordon, un joven inglés, la heredó de su madre, que había fallecido hace poco por un terrible accidente de auto. Oliver quería hacer un hotel de esta casa y justamente estaba en las tareas de refacción cuando fue ahí que hicieron el descubrimiento. De manera que tuvo que mudarse a esa localidad. Él vivía en Inglaterra para hacer frente a las investigaciones, porque total era su propiedad. Comenzaron las investigaciones policiales a cargo del equipo de investigadores de criminalística. Eran varios, pero los principales eran la teniente Valentina Redondo, la mujer de los ojos de dos colores, su asistente, el sargento Ribeiro, y la forense Clara Mujica. Y descubrieron historias muy tristes y reveladoras de los individuos de esa localidad. Pero a la vez empezaron a sucederse una serie de asesinatos a partir del descubrimiento de los restos de ese bebé. Los asesinatos que sucedieron después fueron del doctor David Piesgo y de un pescador, Pedro Salas. Aparentemente no tenían relación entre sí, pero sí estaban relacionados y también se relacionaban con el asesinato y el descuartizamiento de un joven de sociedad hace más de 50 años. También tenemos a las hermanas Clara y Hannah, sobrevivientes de la guerra civil, española. Una se metió a monja de clausura y la otra llegó a ser una dama de sociedad y se casó y enviudó varias veces, pero tenía una gran sensibilidad social, tenía mucho dinero, ayudaba a los más necesitados, hacía donaciones, obras de bien, etc. Pero ambas mujeres tenían un secreto terrible. Y conforme avanzamos en la historia, vamos descubriendo crímenes atroces perpetrados por personas de esa pequeña localidad que uno nunca se imaginaría. La novela es narrada en tercera persona, salvo en los últimos capítulos donde el narrador de la novela es el asesino y cuenta cómo lo hizo. ¿Okay? Las dos líneas de tiempo que maneja la autora son el pasado, durante y posguerra civil española, y el presente. Está estructurado en 18 capítulos que la autora les llama diarios, como una especie de bitácora. ¿Okay? Cada libro nos remonta a la historia de las dos hermanas, Clara y Hannah, durante la Guerra Civil Española y todas las penurias que tienen que atravesar durante y después de la guerra. El hallazgo de los restos de ese bebé será
el hilo conductor entre los hechos del pasado y los culpables en el presente. Es bien interesante. En el fondo, el libro trata sobre un tema muy importante, que es la salud mental. Yo creo que la autora da un mensaje bien potente con eso, y cómo los hechos traumáticos en la vida de una persona pueden gatillar una condición de psicopatía que estaba aparentemente dormida. En este caso, fue un episodio durante la Guerra Civil Española, cuando la familia de Clara y Hannah tienen que esconderse en una cueva en las montañas para protegerse de los bombardeos. Y es ahí que las niñas ven cómo su madre y su hermanito pequeño son alcanzados por una bomba y los ven volar en 1000 pedazos. Y ese fue el factor desencadenante para la condición de una de ellas. Y por desgracia, ella se va a convertir en una especie de protectora, de padre zorro de su hermana, hasta el extremo y la obsesión, cometiendo actos horribles en su nombre. En un momento, ella se describe a sí misma como un ser humano, sí, pero también otra cosa. Y se va a encargar de torcer la vida de su hermana desde entonces. Llega un momento en que su hermana le deja de hablar durante años. Por culpa de ella, pierde a gente que quería, y entre esas personas estaba su hija. Es por eso que le deja de hablar. Pero al final, madre e hija se logran reconciliar, eso es lo importante. Tarde, pero de alguna manera se logró un cierre. Es más, le llega a decir a su hija que la perdone y que viva su vida, y le dice una frase bien triste, que es los días que tú me odiaste, yo te quise por las dos. Esto era un perdón, ¿ok? Ahora, hablando de salud mental, recordemos que los psicópatas de alto nivel tienen una gran inteligencia, como el personaje de la novela. Sobre todo los que tienen la famosa tríada oscura, ¿okay? El narcisismo, la psicopatía en sí misma y el maquiavelismo. Por eso es que se convierten en monstruos capaces de engañar a todo el mundo y asesinar con una frialdad espantosa. Y de llegar el momento y considerarlo necesario, terminar con ellos mismos también, ¿okay? Es una historia que nos narra la miseria de la guerra, la pobreza que genera, la ambición de las personas que sobrevivieron por salir de esa situación de miseria a cualquier costo, y sus consecuencias, más sus intentos de redención, ¿ya? Hay que decir que uno no se involucra mucho con los personajes como en otras obras, que uno siente pena cuando termina de leer. Pues no, eso no pasa acá. Pero de todos modos es fácil de leer, es para todo público, es una buena historia y es muy entretenida, sobre todo para los amantes de las novelas negras, las novelas de policías, de muertes, misterios. A mí me ha gustado muchísimo porque en el fondo es un tema que nos toca a todos, muy importante, pero que la gente no le presta la atención necesaria. He hecho una sinopsis de la obra, pero pasan un montón de cosas más, pero no quiero hacer spoiler, así que ahí lo dejo. Es muy recomendable su lectura, léanla y disfrútenla como yo la he disfrutado, y se las recomiendo. Hasta una nueva reseña. Chao, libertarios.